¿Alguien más? Brenda, ¿alguna idea? Brenda, Ali. El software funcione como se debe. Bueno, sigamos escuchando. A ver, una señorita Montaño Flores, ¿qué dice? ¿Alguna idea? Algo bien confiable, que esté bien desarrollado con los requerimientos que piden los clientes, supongo. A ver, María Elena sabe. A ver, escuchemos de ella. ¿Dónde María Elena Egües? Fiabilidad es más sobre... A ver, voy a ordenar mis ideas. Bueno, a ver, ya vamos a darle tiempo entonces a Egües. Bueno, vamos a ir comentando, ¿no? Cuando hablamos de fiabilidad, obviamente la fiabilidad de un software está relacionado directamente con lo que conocemos con el término de los fallos, ¿no? Es decir, en la medida en que un software falle o presente fallas, es menos fiable, ¿es cierto? Es decir, va a ser más fiable en la medida en que presente menos fallas. Ahora, esas fallas pueden ser de diferentes tipos y formas, ¿no? O sea, pueden ser fallas de un punto de vista de seguridad, pueden ser fallas de un punto de vista de cálculo, de precisión, de lógica, en fin, o sea, puede haber muchos tipos de fallas, ¿no? Que nosotros a veces los conocemos también como defectos, pero los defectos hablan exclusivamente del producto. En cambio, las fallas es de todo el entorno, el contexto sobre el cual el software opera. Eso quiere decir que desarrollar un software fiable, fíjense, es un detalle interesante. Todos queremos hacer un software fiable, obviamente que sí. O sea, nadie va a desarrollar todo un software con la intención de que en algún momento falle, eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que siempre que desarrollemos software vamos a intentar que sea fiable. Pero es distinto, fíjense, cuando ocurren situaciones como estas. Hay fallas en el software y fallas en el software. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay fallas en el software que podrían ocasionar molestia al cliente o al usuario. Podrían ocasionar que vuelva a hacer su trabajo, repetir el trabajo, perder el tiempo. Esto es un tipo de falla. Es decir, su costo, su impacto de la falla puede llegar hasta eso. Pero hay otras fallas que su costo es mucho más que todo eso, pues, bueno. Es decir, por ejemplo, imagínense un software que falla y por esa situación de que el software falla, de repente hay gente que ve que pierde dinero relativamente cuantioso por la falla del software. ¿Puede pasar o no? Claro que puede pasar. O podríamos también hablar de un software que de repente no presenta pérdidas económicas, pero puede poner en riesgo la integridad de algún humano. ¿Puede pasar o no? Sí, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de este punto, ¿no? Analizar el costo de una posible falla en el software. Porque si estamos frente a la presencia de un software crítico desde el punto de vista de fiabilidad, seguramente pues tenemos que tomar otras medidas, otras acciones adicionales, lo cual también va a incidir en los costos del proyecto, en el tiempo de desarrollo. Probar, por ejemplo, no sé, pongamos a ver algunos ejemplos. ¿Pueden dar ejemplos de fallas en un software que ocasione molestia, pérdida de tiempo, pero que eso no pase? ¿Alguien puede dar algún ejemplo de eso, de esa situación? Podría ser, ¿no? Imagínense un software, no sé, un punto de venta, donde se está haciendo un registro de una venta y el software falla. Entonces, al momento de, no sé, de lecturar algún producto. Entonces, el trabajo consiste en volverlo a hacer. La gente se molesta, hay pérdida de tiempo.
Pero si hablamos, por ejemplo, de un software en el ámbito financiero, que presenta una falla de un punto de vista de seguridad, seguramente eso puede significar un costo mucho más alto, ¿no? El impacto de esa falla, porque ya está involucrado dinero y probablemente montos fuertes. Y ¿pueden colocar algún ejemplo de algún software que puede poner en riesgo la integridad del humano? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿O no existe eso? Tal vez los software que alertan de tragedias, lo que son las inundaciones. Ya en otros países, creo que en Alemania no mencionaban que no tuvieron un aviso, que no se escucharon las alarmas, así que al parecer a las personas no le dio tiempo, ¿no?, de salir de las inundaciones. Bueno, vamos, otro ejemplo. ¿A alguien más que se le ocurra otro ejemplo? ¿No hay? Podría ser el software, por ejemplo, de los automóviles de Tesla, que se conducen automáticamente, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna falla, puede atropellar a algún ser humano o ocasionar algún accidente. Sí, ¿no? Es un ejemplo muy apropiado, sin embargo, no es tan frecuente, por lo menos por lo pronto, ¿no? Por lo pronto, aunque ya hay bastante vehículos que se han hecho, inclusive el mismo Tesla, ¿no? Hace un tiempo atrás suspendió sus pruebas justamente porque este tipo de vehículos había causado accidentes. De hecho, murió una persona, ¿no? En Estados Unidos creo que pasó. Y la gente obviamente se alborotó, pues, ¿no? Pero alguien lo considera parte del proceso. Y en teoría parecería que sí, ¿no? Porque fíjense, a ver, hagamos un ejercicio, un recordatorio. Por ejemplo, este tema de los vehículos autónomos es un tema que está muy, muy próximo. O sea, no es para nada ya ciencia ficción, ¿no es cierto? Es algo que está ya ahí prácticamente, me imagino, en cuestión de 3, 5 años vamos a estar prácticamente ya con algo bastante consolidado en este punto, por lo menos en los países donde cuentan con la infraestructura en términos de comunicaciones, de carretera, como para poder que los vehículos puedan contar con lo que se requiere para que funcionen de forma correcta. Pero sí, obviamente pasan accidentes y seguramente van a pasar. Pero también pasó algo parecido así, fíjense, nosotros, a ver, antes que usemos los vehículos que usamos ahora, los clásicos, los mecánicos, que eran, el humano, ¿en qué se transportaba? ¿Qué usaba para transporte? Si alguien tiene alguna idea, sé que no vivieron en esa época, pero por la historia tenemos una idea, ¿no? ¿Qué usábamos antes de los vehículos? Estos que usamos hoy. ¿Cómo se transportaba el humano? A pie, a caballo, dependiendo del lugar. Normalmente usábamos, pues, sistemas basados, por ejemplo, en los animales, ¿no? Caballos, toros. Eso hemos usado. Las carretas. La carreta. Ahora, cuando aparecieron los vehículos estos, los que usamos, los vehículos, los mecánicos, ¿será que hubo accidentes cuando en ese proceso de transición, ¿no? De dejar, digamos, el transporte basado en el animal para pasar a esto que es mecanizado? ¿Habrá habido accidentes o no? Eso es con seguridad, o sea, no hay por dónde, digamos, ¿no? Todo es experimental cuando se lanza, pues, ¿no? O sea, nada nace con experiencia. Lamentablemente son así, hay cosas que se van ajustando de esa manera, pues, ¿no?
Entonces, y bueno, pero al final, no por esos accidentes que hubo, se dejó de usar los vehículos, se continuó y hoy lo usamos de manera muy regular. Y algo parecido va a ocurrir o está ocurriendo en el ámbito de la transición hacia la automatización del transporte a través de los vehículos autónomos, en el cual con seguridad que van a aparecer fallas, por más que se trate de la mejor tecnología, va a pasar, como en todo. ¿Qué se llaman estos dos señores que están patrocinando el turismo espacial? ¿Alguien sabe su nombre? Este que recién viajó hace 2 días, creo fue ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue que fue al espacio? El de Amazon, ¿no? El Bezos. Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos. Por ejemplo, es otro tipo de cambio que estamos viendo, que la gente va a poder ya en teoría no solamente hacer turismo en nuestro planeta, sino afuera y con naves mucho más livianas, pues, ¿no? Pero bueno, obviamente, cuando hablamos de un ejemplo de un software donde el impacto de una posible falla podría poner en riesgo la integridad del humano, claro que sí, los vehículos autónomos son terribles. Y no solamente que los vehículos autónomos fallen porque fallaron los sensores o atropella a una persona. Quizás ese es el tema menos, llamémoslo así, menos peligroso. Realmente el peligro de un vehículo autónomo está pues el hackeo, ¿no? Imagínense que hackeen un vehículo autónomo y la gente está adentro. ¿Qué podría pasar? Eso ya fuera más terrible, ¿no? Un problema de vulnerabilidad en ese tipo de vehículo, sí, fuera muy complicado. Y ni hablar de privacidad. Imagínense qué pasaría con la privacidad de los vehículos autónomos. Terrible, ¿no? O sea, no hay privacidad absolutamente para nada. Bueno, son las épocas que vienen. Y sí, ese es el ejemplo que pone su compañero, es un ejemplo apropiado. Pero si venimos un poco más cerca, también podríamos encontrar, por ejemplo, existe un montón de software de control de tráfico vehicular, los clásicos semáforos inteligentes. Fallan y pueden poner en integridad directamente a las personas. Software en el ámbito de la medicina, imagínense, software que trabaja en terapia, en fin, ¿no? Es decir, hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando vamos a desarrollar un software, sí, tenemos que tomar en cuenta y por lo menos indagar, preguntar, ¿cuál es el impacto de un posible falla en el software? Repito, nadie va a hacer un software con el propósito de que falle. Pero es diferente meterse a desarrollar un proyecto donde su falla puede tener o estar catalogada como algo crítico, ¿no? Porque si eso ocurre, no solamente pues tengo que desarrollar el software, seguramente tengo que crear entornos apartes para hacer simulaciones, para hacer pruebas, y eso puede significar proyectos adicionales. Pero bueno, esa es la idea. La idea es agarrar, cuando estoy desarrollando un proyecto de software, y tener una idea acerca de cuál es el grado de fiabilidad que tiene el software, ¿no? La fiabilidad tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que el software trabaje correctamente siempre. O sea, cuando yo digo que el software es fiable, cuando trabaja de manera correcta siempre. ¿Y qué significa siempre? Eso, siempre. No tiene que haber condiciones ideales para que trabaje correctamente. Siempre, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. El software debe trabajar correctamente siempre. Cuando pasa eso, decimos que el software es fiable. ¿Dónde tenemos que trabajar para que un software sea fiable? Seguramente en el diseño, seguramente en la implementación, con intensidad en las pruebas. Son los lugares donde uno hace bastante esfuerzo con el propósito específico de construir un software lo suficientemente fiable.
Vamos con este otro. Restricciones. Creo que con un subtítulo. Bien, acá en este punto, lo que tenemos que tomar en cuenta es indagar, preguntarnos si el proyecto de software que estamos desarrollando presenta alguna restricción que yo debería saber. Es decir, fuera una belleza que desarrollemos proyectos donde nosotros podamos hacer prácticamente como tener piedra libre, ¿no? Es decir, hacer lo que queramos, construirlo de la forma que veamos conveniente, usar lo que veamos conveniente. Pero no siempre pasa eso. Más bien, todo proyecto generalmente presenta un conjunto de restricciones. A ver, yo voy a darles unos 2 minutos para que en su cuaderno escriban lo siguiente. Quiero que en base a su práctica, experiencia que ustedes vienen haciendo software, puedan hacer una lista de ejemplos de restricciones con las cuales de repente ustedes sí tuvieron que bregar y superarlas. Es decir, tenían que desarrollar un software, pero más allá de que el software debe hacer o cumplir con una determinada funcionalidad, se les presenta algún tipo de restricción. Ok, vamos escribiendo y yo en unos 2 o 3 minutos voy a preguntar joven por joven y me comenta a ver qué es lo que tiene. Ok, vamos haciéndolo por favor.
no conocer el lenguaje en que se programa, el lenguaje de programación en que se programa, no conocer el lenguaje de programación en que se programa, no conocer el lenguaje de programación en que se programa, no conocer el lenguaje de programación en que se programa, en que se hace el programa, el lenguaje de programación en que se programa. Bien, ¿alguien tiene algún ejemplo? A ver, alguien que quiera comentar antes que llame a alguien en particular. Te quiero que me digan algunos ejemplos de posibles restricciones que se hubieran en todo caso encontrado cuando tuvieron que desarrollar algún proyecto de software. Hablamos con Andrés Rivera. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Bueno, yo enumeré varias. Una sería por versiones del lenguaje que se está desarrollando, por compatibilidad, por los permisos de los servicios que a veces uno no los usa, restricciones por normas o reglas al escribir un tipo de lenguaje, ¿no? Restricción en la capacidad y falta de recursos en la parte de hardware, y restricciones por usar productos beta, ¿no? O sea, no pagados, ¿no? O gratis. Bueno, muy bien. A ver, vamos a escuchar a don Miguel Ángel Becho. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo, por ejemplo, el uso de librerías externas. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando con unos biométricos que estaba restringido estrictamente al lenguaje de Microsoft. Luego, en cuestiones de presupuesto también, digamos, ¿no? Porque el BPS que se alquilaba no era suficiente, digamos, se llenaba rápido la RAM y traía problemas, digamos, ¿no? Aparte de eso, también teníamos restricciones a nivel legal, ya que algunas librerías, digamos, tenían derecho de autor. Por ejemplo, había un software que manejaba la construcción, que era de una persona de aquí de Santa Cruz, y él ya lo tenía reservado, ¿no? Esa aplicación para uso estricto nomás del derecho de autor. Perfecto. Vamos escuchando a ver a Brenda. ¿Alguna idea, Brenda Lee? Buenas tardes, ingeniero. Yo estaba viendo la parte de la base de datos que se puede presentar algunas restricciones si el equipo de desarrollo decide hacerlo en una base de datos no relacional o una base de datos relacional. Pueden haber restricciones en cuanto a el volumen de los datos, no a la hora de hacer alguna modificación con el propósito de mejorar el software. Bueno, antes de cerrar, ¿alguien más que quiera voluntariamente comentar algo? Si no, seguimos. Bien, sigamos entonces. A ver, estamos hablando de restricciones, ¿cierto? Cuando hablamos de restricciones, obviamente estamos hablando de aquellos aspectos que se deben tomar en cuenta en un proyecto, más allá de las funcionalidades que hay que cumplir. ¿Por qué estamos hablando de las restricciones? Porque con seguridad también la presencia de estas restricciones van a incidir en el momento de decidir el costo, el tiempo de desarrollo de un proyecto de software. De todo lo que ustedes han mencionado como ejemplos, está muy bien. Lo que vamos a proponer ahora es una especie de categorización de esos ejemplos que estamos proponiendo. Vamos a decir que hay restricciones de tipo de restricciones técnicas, por ejemplo. Vamos a decir que hay restricciones legales y restricciones de recursos. Entonces, todos los posibles, digamos, ejemplos que podamos comentar, encontrarnos dentro de lo que es el desarrollo del software,
seguramente van a estar en alguna de estas tres categorías. Un ejemplo de una restricción técnica es lo que estaban comentando hace rato. Por ejemplo, supónganse que nos dicen que debemos desarrollar un software, pero no nos dan la libertad de elegir un determinado lenguaje. Es decir, ya viene, por alguna razón, definido qué lenguaje o qué infraestructura es la que tenemos que utilizar. Entonces, no va a ser lo mismo, ¿no? Imagínense que le digan, ¿sabes qué? Este software lo tenés que implementar en Clarion. Bueno, solamente preguntarse qué es Clarion ya toma tiempo, ya toma esfuerzo. Imagínense aprenderlo a usar y estar en condiciones de producir. O buscar gente que maneje Clarion, considera va a ser más complicado que conseguir gente que use, por ejemplo, no sé, Java. Pero pasa. ¿Por qué pasa? Pues no, las razones pueden ser diversas. Puede ser que el cliente tenga el resto de su sistema en esa infraestructura y nosotros no vamos a estar pues metiendo otra por nada más que por lo que estamos haciendo, que de repente es una parte pequeña de ese sistema. O de repente el cliente ya cuenta con esas licencias y no quiere invertir en otras. O su gente, su equipo son especialistas en dicha plataforma. En fin, puede haber muchas razones. El hecho es que puede dar. Otro ejemplo de una restricción técnica es, qué sé yo, que tengamos que usar un proceso en particular. O que nos digan, mira, el proceso de software que vas a hacer debe ajustarse a este estándar o a esta norma. Y de hecho ocurre. Hay licitaciones, por ejemplo, en las cuales dice que el equipo debe estar su trabajo regulado, respaldado por un determinado estándar o una determinada norma. O algunos dicen, por ejemplo, empresas que están plenamente certificadas en algo en particular. Ahora, una restricción legal. ¿Qué vendría a ser una restricción legal? Una restricción legal, obviamente, tiene que ver de forma directa, particularmente con aquellos software donde la funcionalidad de dicho software está probablemente regulada. Es decir, el software, cuando está en plena, llamémoslo así, funcionamiento, no solamente se debe asegurar que cumpla con lo que el cliente requiere, sino que seguramente también hay alguna disposición legal que regula dicha situación. Y el software debe asegurarse de no violar pues ninguna disposición legal. Y ejemplos, bueno, ejemplos sobran, ¿no? Es decir, hay bastantes ejemplos de software que debe ajustarse a ciertas normas legales. Por ejemplo, el más clásico, un sistema de facturación computarizada. O sea, un clásico sistema que genera factura, sea computarizada o electrónica o cualquier tipo de facturación digital, debe ajustarse a normas legales, tanto en cuanto a datos a almacenar, como seguramente algunos procedimientos que se deben también aplicar. ¿No es? Otro ejemplo de otro software que de repente también está regulado son software en el ámbito de recursos humanos. Porque dentro de la administración de recursos humanos hay ciertos tipos de normas que se deben cumplir, como por ejemplo el mínimo salario, determinado tipo de impuestos, determinados tipos de beneficios, formas de cómo calcular el aguinaldo, formas de cómo calcular el finiquito, etc. Eso no lo define el cliente, menos el desarrollador. Eso está regulado, pues, ¿no? Y el software debe cumplir con todo ello. Que el cliente o el quien usa el sistema no lo use de esa forma es otro cuento, pero el sistema debe cumplir con todo ello. Y un tercer ejemplo que también queda por demás obvio son los sistemas que funcionan en el ámbito de la banca, ¿no? El ámbito financiero. Hay cierto tipo de regulaciones, por ejemplo, determinados tipos de impuestos cuando se hacen transacciones a partir de un determinado monto o en una determinada moneda. Bien, el hecho es que sí, que hay restricciones también desde el punto de vista legal, y a veces nosotros como desarrolladores tenemos que invertir en gente adicional que tenga conocimiento sobre estos aspectos legales, gente especialista, de tal manera que nos hagan el asesoramiento correspondiente como para no poder infringir este tipo de situaciones
en el software. Finalmente, las restricciones de recursos. Cuando hablamos de restricciones de recursos, hablamos, por ejemplo, donde pasa cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, ya no me preguntan en cuánto tiempo lo voy a hacer, sino ya ellos tienen una fecha. Me dice, el proyecto no puede ser más de esta fecha. Bien, entonces hay que buscar gente, equipo, estrategias que pueda cumplir con esa fecha de entrega. Otra restricción de recursos son los costos, ¿no? Me dicen, mira, para este proyecto hay este presupuesto. Bueno, ahora hay que buscar una solución también que se ajuste, ¿no? O recursos humanos, recursos de infraestructura, en fin. El hecho es que hay que preguntar. No preguntar, no indagar, podrían hacer que en este momento lo pasemos por alto, pero luego cuando el proyecto se esté desarrollando y más seguramente cuando se ponga en marcha va a aparecer. Y ya es tarde, pues, ¿no? Porque ya las cosas están prácticamente definidas. Bueno, entonces a eso se refiere cuando hablamos de restricciones. Vamos con el último punto. Interfaces externas. Bien, ¿qué es esto? Parte del ámbito del proyecto también viene a ser la definición de las interfaces externas. Ocurre que cuando nosotros desarrollamos un software, el software como tal puede que tenga la necesidad de interactuar con otras entidades externas al mismo software, pues, ¿no? Es decir, por ejemplo, un ejemplo de interfaz externa es el humano, el usuario. Y desde ese punto de vista, nunca va a ser lo mismo desarrollar un software que interactúa con un solo usuario a la vez que desarrollar un software que interactúa con varios o muchos usuarios simultáneamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar mucho más, pues, ¿no? En ese software que va a interactuar con muchos usuarios simultáneamente, seguramente hay que trabajar mucho más en términos de desarrollo, justamente para poder tener una buena gestión y control, obviamente, acerca del uso del software con muchos usuarios. Otro ejemplo de interfaz externa es el caso de que de repente nos dicen que nuestro software va a interactuar con otro software. ¿No ves? ¿Puede pasar o no? Claro que sí. De repente nos dicen, mira, este software debe integrarse a este otro software. Entonces yo tendré que preparar una interfaz o interactuar a través de la interfaz que ofrece el otro software, alguna API o algo por el estilo. Otro ejemplo de interfaz externa podrían ser hardware no convencional. Es decir, más allá de interactuar con una impresora, más allá de interactuar con cámaras, donde de repente el trabajo que se hace es mínimo, me piden, o en todo caso se precisa, que el software interactúe con algún dispositivo electrónico muy particular, supongamos un sensor, una balanza electrónica, o algo por el estilo, o peor si el software va a estar trabajando en alguna industria, por ejemplo, con procesos de automatización. Entonces es más que seguro que voy a tener que trabajar bastante para poder interactuar con estos dispositivos. En el ámbito médico también se ve bastante este tipo de situaciones. Entonces, el último punto es eso, ¿no? Es que nosotros debemos preguntarnos, a ver, el software que voy a desarrollar, ¿con qué tipo de entidades externas va a interactuar? Y justamente todo esto que estamos haciendo
desde la definición del tamaño, la complejidad, los requisitos, más lo que es el ámbito del proyecto, que es hasta este punto. Lo hacemos con el propósito de poder tener un panorama completo de lo que trata el proyecto. ¿Para qué hacemos eso? Porque se supone que nadie va a decir, pues, esto cuesta tanto y voy a tardar tanto si no tiene una idea cabal de qué o en qué consiste el proyecto. Entonces, todo lo que hemos hecho es eso. Hemos visto un conjunto de puntos que nos permite comprender mejor el proyecto que se va a desarrollar. Ahora sí, va a cambiar bastante, por ejemplo, el enfoque. Si yo estuviera desarrollando el proyecto o estoy frente a un proyecto donde pretendo utilizar un enfoque predictivo clásico, entonces estas estimaciones serán absolutamente de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque si voy a usar un enfoque de ese tipo, estoy seguro que no van a aparecer más requerimientos y los requerimientos van a estar plenamente definidos al inicio. Pero si estoy en un proyecto donde los requerimientos no están claros, entonces tendríamos que buscar un enfoque de tipo iterativo incremental, ¿no ves? Algo parecido a lo que propone el proceso unificado, algo parecido a lo que propone Scrum. Entonces ahí el proyecto o las estimaciones que voy a hacer ya no va a ser de todo el proyecto. Haré una estimación seguramente por ciclo, según el proceso unificado, o por sprint, según Scrum. ¿No ves? Donde ya de esa forma es que se hace justamente la gestión del proyecto, donde cada sprint es como un mini proyecto que hay que tratar. Al igual que en el proceso unificado, cada ciclo es como un mini proyecto que se debe gestionar. Bien, con esas consideraciones hechas hasta ahora, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado definir, entender, comprender qué aspectos se deben analizar con el propósito de hacer una estimación lo suficientemente conveniente. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Espérenme un ratito. Pongan como un subtítulo técnicas de estimaciones. Bueno, lo que estuvimos hablando tiene que ver con los antecedentes, en todo caso, que uno debe hacer antes de pensar en valores para el costo, para el tiempo, para el esfuerzo.
Y ahora lo que vamos a ver es algunas técnicas sugeridas que podríamos ocupar al momento de hacer estimaciones. La primera, valor esperado. Veamos eso. Bien, vamos a hoy día trabajar con esto. Vayan copiándolo por favor y luego le voy comentando. Bueno, vamos a comentar una técnica que se denomina el valor esperado. Es una técnica basada en la estadística que probablemente lo han podido comentar justamente cuando estuvieron haciendo esa materia, donde la idea es esta. Vamos a suponer que nosotros queremos saber algo, es decir, queremos saber qué va a ocurrir en un futuro. Porque la estimación es eso, ¿no ve? O sea, estimar es algo similar a la probabilidad, ¿o no? ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, cuando llevaron estadística y probabilidades, justamente hablaban de eso.
Alguien preguntaba, ¿y para qué sirve la estadística? Y le podían responder fácilmente que más allá de que la estadística registre un conjunto de hechos, esos hechos, esos datos que se registran con los procesos de estadística, luego son usados cuando uno tiene que hacer estimaciones, tiene que hacer, determinar proyecciones, es decir, hacer tal vez algún tipo de técnicas de probabilidad basadas en los hechos que ocurrieron. En síntesis, hablar de una técnica del valor esperado es agarrar y mirar atrás. Es decir, es ver qué pasó, qué ocurrió. Vamos a tratar de saber cómo podría, qué podría ocurrir en un futuro, pero vamos a tomar como referencia lo que pasó. ¿Entiende? Entonces, es eso, esta forma, ¿no? Y para ello, esta técnica del valor esperado asume que tengamos tres referencias, por lo menos. Es como que yo voy a desarrollar un proyecto del cual yo quiero estimar su tiempo, su costo, lo que corresponda, y me dicen ahora, yo te doy como fuente de información datos de 3 proyectos pasados. En 3 proyectos similares al que vas a hacer, estos son sus datos, esto es lo que pasó. Entonces, a partir de eso, yo sí podría sacar una probabilidad también de lo que podría ocurrir en un proyecto que vayamos a desarrollar. Entonces, les decía que para que funcione esta forma de hacer estimaciones, necesitamos 3 criterios. El criterio optimista, el más probable y el pesimista. Estos 3 que están acá se pueden considerar, llamémoslo así, información histórica. ¿Sí? Es decir, todo esto que está con amarillo, podemos considerar que es información histórica, es decir, de proyectos anteriores. Si, por ejemplo, a mí me dicen, mira, quiero que estimes el costo de un proyecto. Si yo conozco el costo de 3 proyectos anteriores que sean similares al mío, yo podría hacer una estimación. A ver, vamos a suponer que queremos estimar el costo. Al proyecto que tuvo el costo más bajo, lo voy a colocar como optimista. Al proyecto que generó el costo más alto, lo vamos a colocar como pesimista. Y a un costo intermedio lo vamos a colocar como más probable. Entonces, a manera de ejemplo, o sea, supongamos que tenemos un proyecto que nos costó 35,000, pero otro proyecto de la misma naturaleza desarrollado por nosotros mismos o por otros, resulta que a ellos les ha costado como, no sé, casi el doble, 60,000. Sí. Pero tengo información de otro proyecto que les costó 41,000. Bueno, esos son los valores, digamos, que tenemos de proyectos anteriores. Y fíjense que es útil porque a partir de eso yo podría estimar cuánto costaría el proyecto actual. ¿Cómo lo hago con esta formulita? A ver, vamos calculando. ¿Cuánto sale? Me avisan, por favor, calculen. ¿Alguien que haya calculado? Ese 4 de ahí, ingeniero, ¿se multiplica con el probable o es un error ortográfico? Ah, ok.
43.166. Ok, 43.166. ¿Así? Sí. Ok, gracias. Entonces, fíjense, según esta forma de hacer estimaciones, que es usando lo que se denomina el valor esperado, tiene sentido, ¿no? Es decir, si estuviéramos frente a un proyecto donde sus datos históricos son estos tres, lo que va a ocurrir en un futuro es algo que va a estar en este margen. Ahora, no necesariamente pues yo voy a decir, mira, sí, los proyectos anteriores costaron 35, 41, 60, el valor esperado dice 43 y yo voy a decir, mi respuesta es 43, 600, 166. Lo que yo tengo que decir, tomarlo a esto como una referencia. Sobre eso, yo tendría que analizar otras consideraciones, porque probablemente estos tres proyectos se están desarrollando en un contexto totalmente distinto al que estamos haciendo actualmente. Entonces yo tendré que hacer también aquí esos ajustes pertinentes. Pero es una referencia, ¿cierto? Bien. Ahora, ahí hemos hecho un ejemplo usando el valor esperado, muy sencillo. Pero aquí, ¿cuál es lo complicado? ¿Cuál es lo difícil de esto? ¿O no hay nada difícil? Ingeniero, el valor más probable, ¿qué significa? El valor más probable, le decía, ¿no? Normalmente uno tiene tres proyectos, tres referencias. ¿Dónde? La referencia más baja, cuando se habla de costo, lo ponemos como optimista. A la referencia más alta, lo colocamos como pesimista. A la intermedia, lo vamos a colocar como más probable. ¿Se entiende? Bien. Les decía, cuando esta forma de hacer estimaciones, de complicado, pues no tiene nada. Si tuviera algo complicado es esto. Es decir, tener esta información. Eso es lo complicado. ¿No es? Es decir, tener esa información registrada en algún lugar y que esa información sea fidedigna, sea correcta. Por eso que es importante en muchas situaciones cuando uno hace cualquier trabajo registrar, porque esos registros luego los podemos utilizar para situaciones como por ejemplo cuando queramos pronosticar algo. A ver, yo les voy a dar un ejercicio en este momento. Si a nosotros nos piden de alguna manera que, aparte de, espérenme un momentito. Bien, mala disculpa, jóvenes. Les decía, supónganse que yo les doy un ejercicio y les digo esto, ¿no? Esta forma de hacer estimaciones basada en el valor esperado, que en este caso lo usamos para estimar costo, ¿se podría también usar para estimar tiempo o no sería posible? A ver, piensen un poquito y me responden. Lo que les estoy preguntando es que sí, usando esta forma de hacer estimaciones, que en este caso es el valor esperado, hicimos un ejemplo para estimar costo, ¿se podría también poder estimar tiempo o no es posible? Yo creo que sí, ingeniero. Ya, a ver, ¿cómo lo haríamos, Johan? Se supone, bueno, que alguna persona logró terminar en un corto tiempo y otro que tardó más, digamos, y así, utilizando la misma... Eso, pues correcto, sí, ¿no? Obviamente la estrategia sería exactamente la misma, excepto pues que aquí en vez de colocar costo, yo voy a colocar tiempo, pues, ¿no? Y acá en vez de colocar valores de costo, voy a colocar tiempo. Y bueno, si yo tengo el registro de tres proyectos anteriores en cuanto a cuánto tiempo
tardaron en desarrollar, entonces yo lo voy a colocar. Voy a suponer que hay un proyecto que tardó, no sé, 11 meses en hacerse, que fue el más rápido, pero hubo otros que tardaron, no sé, 18, digamos, ¿no? Y hay quienes, y tengo otra referencia donde tardaron 16. Pues. Ahora, si lo calculamos, ¿cuánto saldría? Estoy hablando de meses, ¿no? Por si acaso, no le dije el valor. 11 meses, 16 meses, 18 meses. Si lo calculamos, ¿cuánto sale? $15.5. Ok, lo vamos a redondear a 16, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de un valor más probable. Y bueno, ahí yo tengo el tiempo. Y otra vez repito, esto es una referencia, no es que yo voy a, porque salió acá 16, voy a terminar respondiendo 16, es una referencia más. Y a partir de eso yo podría analizar el contexto, inclusive puede pasar que estos proyectos fueron desarrollados con herramientas de tercera generación. Y resulta que ahora voy a utilizar herramientas de cuarta generación, entonces lo cual podría verse de alguna manera muy afectado. Pero es una referencia. Entonces, tenemos ahí una alternativa muy sencilla de poder hacer estimaciones desde un punto de vista de costo, de tiempo o cualquier otro elemento, pero lo importante para que funcione esta forma de hacer estimaciones es tener información histórica. Si tenemos información histórica lo suficientemente confiable, esto va a funcionar. Ahora, si no hay información histórica, ¿qué hacemos? También pasa eso. Ahí aparecen los expertos. ¿No? Es decir, en vez de tener los datos de personas, perdón, de proyectos, podemos consultar con expertos. Un experto es alguien que ha desarrollado proyectos con mucha frecuencia y podemos preguntar a un experto, oye, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo crees que vamos a tardar? X. Pregunta a otro, desde tu punto de vista, ¿cuánto crees? Bueno, esos tres criterios también los puedo utilizar y los puedo aplicar esta forma de hacer estimaciones. Esta vez no basado en datos históricos reales, sino en criterios de personas en teoría expertas o que tienen experiencia sobre el tema que estamos trabajando. Una técnica muy simple, muy sencillita, pero que podría ser bastante útil. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a ver dos formas más de hacer estimaciones que todas esas nos van a servir justamente para que podamos usarlo como referencia al momento cuando nos corresponda asignar tiempos y costos. ¿Listo? Bueno, jóvenes, no se olviden, por si acaso, un detalle, ¿no? Me imagino que son conscientes, no son niños para estar haciéndoles acuerdos, pero tienen muy pronto la fecha de la presentación del segundo examen parcial. Es más probable que esos días también van a presentar, o de repente antes el proyecto final de la materia. Está muy cerca de acabarse todo esto. Entonces, no se estén descuidando, pónganse en línea en cuanto a sus trabajos pendientes. ¿Listo? Hasta luego, queridos jóvenes, que tengan un buen fin de semana, cuídense bastante. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.